Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con profundizando un poco más sobre Pesach. Vamos a mirar los eventos que sucedieron en los años del primer siglo, o sea, después de Mashiach, cómo los creyentes exteriorizaron y desarrollaron el nuevo movimiento de los mesiánicos en cuanto a esta parte de la cena de Pesach y lo que fue añadido de hacer la cena del Eterno después del Shabbat. Cuando hablamos de la cena del Eterno no estamos hablando de Pesach, no. Estamos hablando de una costumbre que se estableció entre los discípulos de cenar al cierre del Pesach, o sea, el sábado en la tarde, hacer una cena y partir el pan. Siempre vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles esas menciones donde dice que los discípulos se reunían para partir el pan. Cuando hablamos de partir el pan, estamos hablando de la cena, la cena que se realizaba después de Shabbat, ¿ok? Donde los discípulos, los creyentes, se reunían para partir el pan. Esta fue una extensión, digámoslo así, de la fiesta de Pesach, ¿ok? La fiesta de Pesach se celebra una vez cada año, pero como llegó el cumplimiento de la fiesta de Pesach con la venida del Mesías, quien vino como Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo y que fue sacrificado por todos nosotros, entonces no que se haya abolido la fiesta de Pesach, porque la fiesta de Pesach es eterna, no tiene fin. Entonces, pero los creyentes le dieron mayor sentido a la venida del Mesías y por eso en cada Shabbat, después de que terminaba el Shabbat, los congregantes, los creyentes se reunían para partir el pan y para participar de una cena, de una comida. ¿Ok? Luego, más adelante, cuando ya murieron el último discípulo, porque el último discípulo que murió fue Juan, el discípulo amado, Yohanan. Después de que él muere, por ahí en el año 30 o en el año 40, después de Mashiach, ya vinieron otros líderes, por ejemplo, Policarpo. Policarpo nació en el año 69 y murió en el año 155 después de Mashiach. Él, cuando con aquel tiempo ya se habían traducido las reformas, o sea, ya había entrado el catolicismo, ya estaba empezando a entrar ahí en el mesianismo. Entonces, había ya un sector que ya querían era guardar el día de la resurrección, o sea, el día domingo, cambiar el sábado por el domingo, que porque había que celebrar más el día de la resurrección que el Shabbat. O sea, ya se estaba gentilizando la congregación en el año 100, en el año 60 en el año 69, 70. Entonces, este Policarpo dice la historia de que él era defensor de celebrar la Pascua o Pesach, normalmente como lo celebran los judíos, en el día 14 de Nisan. ¿Ok? Porque el catolicismo dejó la llamada Semana Santa o la Semana Mayor, pero la encajó siempre en la misma fecha. En la misma fecha que comienza con el Domingo de Ramos, según pues el catolicismo, y culmina con el Domingo de Resurrección.
Entonces quedó establecido en el catolicismo lo que es el Jueves Santo, el llamado Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. ¿Ok? Así lo estableció y así se quedó hasta estos tiempos. Pero el judaísmo ortodoxo pues siguió celebrando su Pesach normalmente en cualquier fecha del calendario romano que cayera el 14 de Nisan, porque el judaísmo siempre ha tenido este calendario judío, este calendario israelita, el calendario de la Torá, lo ha tenido siempre vigente. A través de la historia han pasado muchos calendarios y han sido reformados, han sido cambiados, etcétera, etcétera, pero el calendario hebreo nunca cambia, nunca lo han dejado cambiar. ¿Por qué? Primero, en parte porque el calendario israelita es un calendario en parte basado en la luna, pero también basado en las estaciones, lo que es la primavera, lo que es el verano, lo que es el otoño y lo que es el invierno, las 4 estaciones. ¿Ok? Entonces, lógicamente, eso hace que los calendarios modernos de otros países, porque no pensemos que todo el mundo se rige con el mismo calendario. En la India hay un calendario diferente. En Japón, en la China, hay un calendario diferente al gregoriano. Porque es que es bueno aclarar eso, porque a uno en la escuela nunca le enseñan estas cosas, ni en la universidad tampoco, ni en secundaria. Todo lo dejan así, pero los únicos países que se rigen por el calendario gregoriano es América toda y partes de Europa, lo que es España, Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, Reino Unido, Bélgica, Suecia, muchos países de los Europa y Europa del Este y parte de los Países Bajos se rigen por el calendario gregoriano. Claro, Italia. Pero lo que es China, algunos países árabes y algunos países en el Medio Oriente y en el Asia, ellos se rigen por otro calendario diferente. El calendario chino, ustedes saben que la China, que es uno de los países más poblados del mundo, tiene un calendario diferente. Allá no se rige por el calendario gregoriano. Y muchos otros países asiáticos se rigen por diferentes calendarios. ¿Ok? Valga redundancia de aclarar esta parte porque uno le hacen pensar de que primero de que todo el mundo es católico y todo el mundo no es católico. Segundo, de que tenemos el mismo calendario, tampoco. Tampoco. De ninguna manera. La China tiene un calendario diferente. Lo manejan allá internamente y la China es un país gigantesco y se rige con ese calendario juntamente con el Tíbet. Igualmente, la India, algunas áreas de la India se rigen por otro calendario diferente al gregoriano y al chino. Y algunos otros países asiáticos en Asia se rigen también con otros calendarios diferentes al gregoriano, al chino y al hindú. Entonces, solo que para asuntos de negocios y para asuntos empresariales y para Internet, lógicamente se usa el calendario gregoriano. Y no olvidemos que Israel pues tiene también su propio calendario, que es el calendario de la Torá. ¿Ok? El calendario de la Torá, que es el calendario que nosotros tratamos de seguir para determinar el Shabbat, para determinar las fiestas del Eterno, ¿ok? Para determinar las fiestas del Eterno. Entonces, es bueno tener en cuenta estos detalles, hermanos,
para que no nos dejemos enredar por personas que están enredados y quieren que otros se enreden con ellos. Bueno, Policarpo, él estaba de acuerdo con el calendario de Torá y que la Pascua se celebrara en el día 14. ¿Ok? Él era obispo de la congregación de Esmirna. ¿Ok? Él fue nombrado por Juan, por Johanán. Es interesante considerar las palabras de Yeshua que pudieran estar dirigidas a Policarpo, cuando decía: escríbele al mensajero de la congregación de Esmirna. Esto es lo que dice aquel que comenzó y que concluirá, aquel que murió y que ahora vive. Aunque sé de tu tribulación y de tu pobreza, de todas maneras seré rico. También conozco las calumnias de los que se declaran judíos y son solamente una sinagoga de Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Tú no sientas temor por las cosas que estás a punto de sufrir, porque el diablo echará en prisión a algunos de los vuestros, para poneros a prueba, y seréis afligidos por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que esté despierto preste atención a lo que se hace saber a las congregaciones mediante el Ruach, porque aquel que venza no será dañado por la segunda muerte. Esto está en Apocalipsis 3, 8 al 11. Muy bien. Ireneo, otro líder de esa época, quien fue discípulo de Policarpo en el año 154. Policarpo, ya anciano, viajó a Roma para tratar de convencer a los hermanos, a un obispo llamado Aniceto, de que la fecha de la Pascua en realidad era el 14 de Nisan y que tenía que ser la misma en toda la comunidad a nivel de mundial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Aniceto ya se había dejado meter la levadura de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza del catolicismo. ¿Ok? Entonces, Policarpo sostuvo su argumento con las enseñanzas de Johanán. O sea, Policarpo fue discípulo de Juan. Juan, cuando ya estaba en los días de morir, él lo nombra a él como obispo y como moré en la congregación de Esmirna. ¿Ok? Entonces, por eso dice que Policarpo viaja a Roma a hablar con Aniceto, que es el que está encargado de las congregaciones en Roma, porque los que estaban en Roma ya se habían desviado completamente. ¿Ok? Entonces, citando a Ireneo, otro escriba, otra persona importante, Eusebio, escribe: Aniceto no pudo persuadir a Policarpo de que no se observase aquella fecha judía del 14 de Nisan, por el hecho de haberla observado Juan el apóstol, discípulo de Yeshua, y los demás apóstoles con los que había vivido. Y Policarpo no pudo persuadir a Aniceto de que la observase, pues decía que debía de mantener las costumbres de los presbíteros. ¿Ok? Entonces, en el año 325, tras haber consolidado su poder temporal en los tiempos del emperador Constantino, la Iglesia romana ratificó en el Concilio de Nicea la celebración mistificada Pascua de la Cristiandad en la aleatoria fecha del domingo sucesivo al primer plenilunio después del equinoccio de primavera del 21 de marzo. O sea, aquí ya en el Concilio de Nicea
hubo un cisma, llamémoslo cisma porque ese es el nombre correcto. Hubo un cisma donde se creó, primero se convocó a una reunión muy importante, un concilio que se realizó en Nicea. Y allí los de Roma, los de Europa y de muchas partes, creyentes, pero ya estaban leudados completamente por doctrinas raras y extrañas, y el espíritu antisemita. O sea, ellos querían sacar de la congregación todo lo que fuera judío, ¿ok? Que no se sintiera nada judío, lo que guarda los mandamientos, lo que es cambiar el sábado por el domingo y un montón de cosas nuevas. La doctrina, también ahí se estableció la doctrina de la Trinidad en ese concilio, porque la congregación siempre ha sido lo que ha sido el judaísmo, unicidad, la fe en un solo Dios, en un solo Elohim. De ahí el Shema, que el Shema no es un dicho inventado por alguien, sino que el Shema está en la Escritura. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, la unicidad. Pero en el concilio se establece la Trinidad, se establece cambiar el sábado por el domingo, se establece dejar a un lado el Shabbat y dejar a un lado el 14 de Nisan para la fiesta de Pesach y convertirlo en la cena, en una cena, lo que ellos llaman la Santa Cena. El catolicismo la llama así, la Santa Cena. ¿Ok? Entonces, de ahí, hermanos, vino un cisma. A ese concilio no invitaron a nadie que fuera judío, pues a ningún obispo, a ningún rabino, a ninguno de los pastores que eran judíos. Los dejaron fuera y ahí fue cuando se gentilizó y ocurrió la gran división donde se gestó el catolicismo. Ahí, esos fueron los comienzos de lo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya de ahí para adelante, los creyentes judíos que quedaron fuera de ese concilio, lógicamente, pues ellos los despidieron, no los volvieron a recibir, los defenestraron completamente y siguieron ya unos por su lado, y el catolicismo ya tomó control de las congregaciones en Roma, en Europa, en muchos lugares, tomaron control y ahí se creó la gran llamada Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya luego, esta organización religiosa tuvo una vigencia o tiene una vigencia durante todos esos siglos hasta el tiempo actual, con algunas divisiones que se han presentado a través de la historia. La primera división fue la división de Martín Lutero, de Calvino, que ellos salieron o crearon lo que es la iglesia protestante. La iglesia protestante. Pero con el mismo espíritu antisemita, porque si usted leyera los postulados de Martín Lutero y de Calvino, esa gente escribe unas cosas terribles acerca de los judíos y de la Torá. ¿Ok? O sea que prevaleció ahí el mismo espíritu. Luego, años más tarde, de ahí salen otros grupos muy históricos, porque la iglesia calvinista y la iglesia luterana todavía existen, más que todo en Europa, lo que es en Inglaterra, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Escocia, en Bélgica, todos esos lugares. Las iglesias más antiguas y más grandes que existen allá, aparte de la católica, es la iglesia luterana y la iglesia calvinista.
De ahí, de esas denominaciones, se desparraman también, salen lo que es la iglesia de Wesley, los wesleyanos, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, que son iglesias muy antiguas, y por último llega la iglesia bautista. La iglesia bautista tiene una historia por ahí de unos 300, 400 años. La iglesia bautista. Luego salen grupos unitarios, no trinitarios, que es la Asamblea de Dios. Las asambleas. La Asamblea de Dios en el año 1870, 1850 son unitarios. Entonces, pero mucho antes de eso habían otros grupos con doctrina unitaria en la época de Calvino y en la época de Lutero. Entonces, los que fueron Calvino y Lutero desataron una persecución impresionante en contra de los unitarios, o sea, los que creen en un solo Dios, o los que creen que Yeshua es Dios, es Elohim. Ellos desataron una persecución, hermanos, impresionante en contra de los unitarios, que ahí fue cuando se gestó lo de Mayflower. La hermana Senia sabe de qué estamos hablando. ¿Quién más? El hermano Álvaro también. Sí. Porque la hermana Senia y el hermano Álvaro conocen un poco la historia del Mayflower. O sea, los peregrinos, los que colonizaron los Estados Unidos, ellos eran creyentes del nombre, que estaban huyendo de la persecución que se estaba realizando en toda Europa por parte de los católicos y por parte de los protestantes. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Una belleza. Unas bellezas. O sea, lo que son las iglesias descendientes de calvinistas y luteranas, presbiterianas, levantaron una persecución impresionante en contra de los creyentes que creían que no eran trinitarios. Porque, ¿cómo pudiéramos considerar parte de las comunidades protestantes trinitarias? Católicos. Prácticamente son católicos, católicos con Biblia, porque el católico no usa Biblia. Hace 40 años para atrás, los católicos no usaban Biblia. Y en aquella época menos todavía. Pero entonces, ¿por qué estamos expresándonos? ¿Por qué me estoy expresando yo de esta manera? Porque el catolicismo, cuando los que estudiaron, los que fueron seminaristas o catequistas, más que todo catequistas, recordarán que el catolicismo creó los mandamientos y los artículos de fe. Creemos en un solo Dios todopoderoso, creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo, en el Espíritu Santo, Dios también, que son tres dioses y un solo Dios verdadero. Y, en fin, es un credo desglosado bajo una oración. Pero cuando vemos el orden de los mandamientos católicos, que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. El tercero es dejaron el Shabbat por fuera y dijeron santificará las fiestas. El cuarto es, en fin. El catolicismo creó ese orden oficial de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que ese no es el orden original de la Biblia, de la Escritura, de la Torá. Ese no es el orden. Y lo que llama la atención es que hoy en día usted le puede preguntar a un pastor
de cualquier comunidad cristiana, así sea que tenga 10,000 miembros en la congregación y que digan que sabe mucha Biblia, pero usted pregúntele cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, así como ellos dicen, cuáles son los mandamientos de la ley de Dios. Sacan el mismo orden que heredaron del catolicismo. O sea, parte del cristianismo dice haber salido del catolicismo, pero tienen las mismas doctrinas. Unos, la Trinidad, y otros, el orden de los mandamientos, y otros credos y otras creencias que la gente no sabe que son católicas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso se dice que un protestante, algún sector de los protestantes son católicos con Biblia, o sea, no han dejado de ser católicos. ¿Por qué? Porque conservan las mismas creencias católicas. No todas, pero sí muchas. ¿Ok? Bendito el Eterno. Muy bien. Entonces, los Pilgrims, los que colonizaron los Estados Unidos, eran gente del nombre que creían en un solo Elohim, venían huyendo a la persecución que había contra ellos en Europa de parte de los protestantes y de parte de los católicos. ¿Ok? De parte de los católicos. Bueno. Entonces, ellos colonizan los Estados Unidos y luego con los años llegaron los protestantes, llegaron los, más que todo, más protestantes europeos, llegaron detrás, que fueron las iglesias metodistas, la iglesia wesleyana, la iglesia presbiteriana, todas de corte trinitario. Luego, en el año 1800, vino un cisma. Los trinitarios lograron penetrar a los unitarios, o sea, en esa época se llamaba la Asamblea de Dios. El origen de la Asamblea de Dios, ellos eran unitarios. Entonces, cuando entran presionando los trinitarios que creen en 3 dioses, entonces hubo una gran división, un cisma. Hubo un cisma, entonces los que salieron tomaron, los que quedaron se quedaron con el nombre de Asambleas de Dios, pero trinitarios ya. Y los que salieron con el nombre de la UPC, la United Pentecostal Church, la UPC. Que eso se conoce la historia, los que saben la historia de Azusa Street, allá en Los Ángeles, que ahí fue cuando se comenzó y se gestó el gran movimiento pentecostal unitario. O sea, en la UPC, o sea, la iglesia, en español sería Iglesia Pentecostés Unida Internacional. ¿Ok? Entonces, de ahí ya se quedó las Asambleas de Dios, movimiento trinitario, y de ahí las Asambleas de Dios se desprendieron todos los movimientos de corte pentecostal. Y en el otro grupo que salió, también de ahí salieron todos los grupos de corte pentecostal unitario. Más que todo en México, en California, en Texas, en Nuevo México, parte de Canadá, pero en México, más que todo en Centroamérica, no se llamaba iglesia pentecostal, sino la apostólica. Los apostólicos, la iglesia apostólica del nombre. Ya para Canadá también una parte quedó de la apostólicos, pero la otra parte fue la UPC. ¿Ok? Bueno.
Eso es más o menos una parte de lo que es la historia de los movimientos protestantes aquí en América Latina. Pero una de las cosas que los distingue a ellos, hermanos, no a todos, pero sí a una gran mayoría, es el antisemitismo, que son antisemitas. O sea, crean y enseñan el odio y el rechazo a los judíos y a la Torá. Crearon el rechazo a la Torá y a los judíos, que eso ya de por sí, ya con eso pierden el año. No importa si sean los trinitarios o los unitarios. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, yo digo esto porque yo lo vi, yo lo viví, yo lo oí y yo lo vi. ¿Ok? Yo estuve allá y escuché grandes maestros de los movimientos pentecostales hablar cosas horribles y espantosas de la Torá y de los judíos. O sea, el espíritu antisemita. Antisemita. Y hay videos, hermanos, hay videos en YouTube, en español, donde usted ve al pastor, pues no es una traducción, porque a veces cuando traducen del alemán al español o del ruso al español, uno puede decir, bueno, puede ser que el traductor se esté aprovechando de la ignorancia del idioma de la gente, pero en este caso son videos en español que usted ve el movimiento de los labios de la persona que le está entendiendo bien lo que está diciendo, hablando en contra de los judíos, pero hablando cosas horribles, de que los judíos son un cáncer del mundo, de que tienen que ser erradicados, que, en fin, cosas, hermanos, de pastores. Esto no está hablando un curita o alguien por ahí que se la fumó verde, no. Pastores, expresándose en esos términos del pueblo del Eterno. Yo no sé cómo aspira esa gente a salvarse, si al expresarse de esa manera de los judíos, cómo aspiran a salvarse si el que los va a salvar es un judío también. ¿Ah? Yo no entiendo. Tenaz eso. Pero bueno, hay de todo en este mundo. ¿Ok? Luego en Europa otra gran división que hubo fue la Iglesia Ortodoxa rusa. La Iglesia Ortodoxa rusa que funciona en Rusia, que esa es la gran iglesia que hay en Rusia, la Iglesia Ortodoxa, y también en Grecia y en algunas partes de Europa del Este, la Iglesia Ortodoxa tiene mucha fuerza y esa es una división de la Iglesia Católica. Tiene los mismos ritos, las mismas creencias, etcétera, etcétera, simplemente que ellos tienen otro papa. Ellos se manejan con otro papa, aparte del papa que tienen los católicos. ¿Ok? Entonces, por eso parte el odio, la gente está aprovechando para desahogarse con Rusia, más que todo la gente de ascendencia católica, porque saben que en Rusia ellos no manejan allá el catolicismo, sino que hay una división del catolicismo que es la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Ok? Baruch Hashem. Y Putin es católico y es de la Iglesia Ortodoxa rusa, que vaya hirviendo. Bueno, bendito el Eterno. A la luz de esta parte histórica, lo que hemos acabado de ver de la historia en cuanto al Pesaj, ¿cómo manejaremos nosotros el Pesaj en este tiempo? En este tiempo. Porque Pesaj no representa la resurrección como causa principal. Pesaj es el cordero,
la muerte y resurrección del Mesías. El catolicismo sí estableció como punto principal de la Semana Santa la resurrección. O sea, ese es el clímax y ese es el punto principal del catolicismo, y del cristianismo heredó eso. El cristianismo protestante heredó eso también, que es más importante la resurrección, por eso no guardan Pesach. ¿Ok? Craso error. Craso error. Porque Pesach es la redención. ¿Qué es la redención? Remitir, liberar, ayudar a alguien que está perdido. Eso es Pesach. ¿Por qué? Porque en Pesach Yeshua se ofreció por nosotros. Lo que nosotros debíamos de pasar, lo pasó él. ¿Ok? Entonces, por eso no se puede olvidar realmente qué fue lo que pasó allá en el madero, qué fue a qué vino Yeshua. La gente, sabiendo lo que dicen los evangelios, cuando Juan lo marca, señala a Yeshua y le dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, eso lo dejan a un lado para enfocarse en la resurrección. No que la resurrección sea algo mínimo, no, la resurrección es uno de los actos más grandes. Dentro de las cosas grandes que Yeshua vino a hacer, la resurrección es una de las cosas grandes. Pero para que haya resurrección tuvo que haber una muerte. Y esa muerte tiene un significado muy grande, que es la redención, el cumplimiento del Cordero Pascual, que ya fue sacrificado. Por eso Pablo dice: la Pascua que ya fue sacrificada por nosotros, que es Yeshua. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, en armonía con las palabras de Juan, quien resalta la muerte de Yeshua en el día de Pesach como el sacrificio del Cordero verdadero, al que no le será quebrantado ningún hueso. Éxodo 12:46 y Juan 19:36. Vamos a mirar a Juan 19. Juan 19:36. Dice: y el que, 35, y el que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, cuando dice: no será quebrado hueso suyo. Y también en otra que dice: mirarán al que traspasaron. No será quebrado hueso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a mirar ahí en Juan 19:31, que ahí está la respuesta. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación, o sea, la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en el madero en Shabbat, porque aquel día era sábado grande. Mire que en su Biblia está entre paréntesis. Y dice: pues el día era un sábado grande, lo que nosotros llamamos el Shabbatón. Un Shabbatón no es un Shabbat normal, el de cada 7 días. Un Shabbatón es un Shabbat por las fiestas. Por ejemplo, el primer día de Pesach y el último día de Pesach es un Shabbatón, no importa el día que caiga. Shavuot es un Shabbatón, no importa si cae el primero, el segundo, el día, el tercero, el cuarto, el quinto día.
es un Shabbatón, o sea, un sábado grande. Yom Kippur es un sábado grande. Sukkot es un sábado grande. El primero y el último día son Shabbat Gadol o Shabbatón. Por eso aquí dice, pues el día de aquel sábado era grande, era un Shabbatón. Rogaron a Pilatos que le fueran quebradas las piernas y los quitaran, porque así se acostumbraba los romanos. Los romanos, miren la petición, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas para poder bajarlos del madero, de la estaca. ¿Por qué les quebraba las piernas a los condenados a muerte? Se las quebraban por si de pronto algunos lograban sobrevivir el suplicio de estar 6 horas allá arriba. Entonces los remataban, no con una lanza, sino que los remataban quebrándole las piernas. Eso era tenaz, una muerte complicada. Entonces dice, verso 32, fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro, de los dos ladrones que estaban colgados junto con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, los ladrones sí murieron, ellos no aguantaron. Murieron antes de las 3 de la tarde. Murieron. Pero cuando llegaron a Yeshua, perdón. Los ladrones sí sobrevivieron. El que sí murió a las 3 de la tarde fue Yeshua. Entonces, a los otros, a los ladrones sí los bajaron y ¡juácate! Les quebraron las piernas con algo pesado y ahí los remataron para que murieran. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua en la cortada. O sea, según las crónicas, porque esto que vamos a decir está en las crónicas del templo. Los romanos, cuando algún condenado a muerte que era colgado en la estaca, en el madero, ya estaba supuestamente muerto, porque ellos tuvieron casos donde la gente aparentemente estaba sin sentido, había perdido el sentido, pero estaban vivos. Entonces se estableció en los romanos de que para poder estar seguros de que la persona estaba muerta, le hacían un corte con una lanza larga, lo ensartaban y era como una forma de rematar la persona en caso de que estuviera viva todavía, como también de comprobar si la persona estaba viva con ese corte que le hacían, que le hundían la lanza, el cuerpo pues se iba a cimbrar, iba a sentir el corte, porque lo hacían en un costado, precisamente en uno de los pulmones. En uno de los pulmones. Por eso, cuando el soldado traspasa a Yeshua en un costado, cuando él saca la lanza, por esa herida profunda salió agua y sangre. Esto, hermanos, para que se cumpliera lo que dice la Escritura, que él sería traspasado. Mirarán al que traspasaron. ¿Ok? Eso ya estaba escrito. Y vamos a mirar dónde está escrito Zacarías 12:10.
Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se aflijarán por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Ok? O sea, esto es una profecía, hermanos, donde el que está hablando es Yahweh. Porque el verso 1 comienza: carga de Yahweh sobre Israel. Entonces, el verso 7 dice: pero Yahweh salvará primeramente las tiendas de Yehudá, para que la altivez de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén no se exalte sobre Judá. Y aquel día Yahweh será escudo al habitante de Jerusalén. Aquel día el más débil entre ellos será como David, y la casa de David será como Elohim, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Y aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí. ¿A quién? A Yahweh. ¿Y cómo van a mirar a Yahweh si Yahweh es espíritu? En Yeshua. ¿Y a quién traspasaron? A Yeshua. O sea, esta porción es una porción de unicidad. Shema Yisrael. Amén. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Baruch Hashem. ¿Estamos claros? Y también el texto, si seguimos leyendo, verso 34 dice: sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Por eso él dice, él nunca dice, yo que lo vi. No, él habla en segunda persona, porque ese es un estilo de escribir oriental. Los orientales nunca hablan yo, como somos los occidentales, que todo es yo. No, el oriental siempre habla en segunda persona. El que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y Pablo también dice, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo y era el mismo. ¿Por qué? Porque los orientales en Israel en aquella época no les gustaba hablar en primera persona. Y hay una gran cantidad de textos que son así. Como decía Yeshua, el Hijo del Hombre. Él no decía, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, muchachos, no. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Segunda persona. Eso es un hebraísmo, una forma oriental de hablar. Si Yeshua hubiera corrido aquí en América, la gente se hubiera expresado en los textos de esa manera: yo, y todo yo, y todo yo. ¿Ok? Son costumbres. Entonces, por eso el verso 35 dice, el que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no será quebrantado hueso suyo. O sea, a Yeshua no le quebraron los pies. No se los quebraron. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Salmo 34:20. Salmo 34:20 dice, él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Bueno, esa es una. Números 9:12.
dice, no dejarán nada de él para la mañana, ni le quebrarán hueso alguno. Lo prepararán conforme a todo el estatuto de Pexa. O sea, aquí en este capítulo 9 es donde está la ordenanza acerca de cómo se hace con el cordero. Y dentro de las recomendaciones dice, no se le puede quebrar ni un hueso. Si al cordero sacrificado le logran o les llegan a quebrar un hueso, queda inválido. O sea, no se puede usar como cordero de Pesaj. Se anula completamente, no se puede comer ese animal. ¿Ok? Todo apuntando a Yeshua, que fue lo que pasó exactamente con él, que a él, como cordero de Elohim, no le podían quebrar ni un hueso. A pesar de que a él le dieron la paliza, lo golpearon, no alcanzaron a quebrarle ningún hueso. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Muy bien. La palabra Pesaj se refiere o significa cordero inmolado, cuya sangre sobre el marco de la puerta de las viviendas israelitas significó liberación y salvación. Una salvación que el apóstol Pedro vincula a una sangre que simbolizó la de Yeshua y dice, no habéis sido liberados del modo de vida inútil, sino mediante la preciosa sangre de Mashiach, que es como la de un cordero sin defecto ni mácula, predestinado antes de la fundación del mundo y revelado a vosotros en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Desde antes de la creación, el Eterno ya sabía lo que iba a pasar. Que venía. Y dentro de eso que él destinó fue la muerte del Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, o sea, el sacrificio de Yeshua en el madero. ¿Ok? Por eso dice, predestinado antes de la fundación del mundo, pero no revelado. Moche no supo. A los profetas se le mostró en forma de visión, pero no entendieron mucho. ¿Ok? Mire que no entendieron tanto los profetas que aunque estaba escrito y estaban muchas profecías, hablaban de Yeshua, los sufrimientos en los salmos, en los profetas, en la Torá, hablaba de todos los sufrimientos del Mesías y lo que él venía a hacer. Pero la revelación en sí de lo que significaba el sacrificio no le fue revelado. La revelación fue a través de los apóstoles. Más que todo, Pedro, Juan y Pablo. A ellos les fue revelado qué fue lo que realmente pasó en el madero, cumpliéndose y alternándose con lo que ya estaba profetizado. ¿Ok? Lo que ya estaba escrito. ¿Cómo explicamos esto, hermanos? Que esto es muy importante. Hay muchas cosas que están escritas en la palabra a nivel profético. Está escrito el evento, pero no el significado del evento. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, vamos a mencionar uno. Cuando vengan los dos testigos que van a estar aquí predicando, que no sabemos qué es lo que van a estar predicando, porque ellos no van a estar predicando los evangelios. Es un misterio, o sea, todavía es un misterio qué es lo que ellos van a predicar.
pero va a ser tan duro y tan fuerte lo que van a predicar que la gente, el mundo entero va a desear la muerte de ellos. O sea, que va a ser un mensaje fuerte, directo, duro, que los van a odiar y hasta que viene alguien y los aniquila y los mata en la gran plaza. Sabemos que eso va a pasar y eso viene, porque eso no ha pasado todavía. Pero en este momento no se sabe en sí qué es lo que van a predicar y qué significa la venida de ellos. Eso es un misterio. Pero que van a venir, vienen. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Entonces, eso mismo pasó con Yeshua. Yeshua vino, cumplió exactamente todo lo que los profetas dijeron de él. ¿Ok? Fue llevado colgado de una estaca, de un madero. Fue sepultado. Resucita el tercer día. Está un poco de tiempo con los apóstoles, con ellos después de la resurrección y luego se va. Eso pasó literalmente. Eso pasó. Pero por el Ruach HaKodesh, por revelación del Ruach HaKodesh, a los primeros creyentes les fue revelado, les fue mostrado por qué vino Él, para qué vino Él y por qué y para qué y cómo, y cuál fue el sentido del sacrificio. Hay gente que se enfoca en los milagros, la multiplicación de los panes, Jesús andó sobre el mar, reprendió los vientos, levantó a Lázaro, hizo aquí, hizo allá, y la gente se enfoca mucho en eso, y eso no es malo, eso está bien. Pero tenemos que ir más allá, hay que trascender. Cuando se trasciende, se llega, hermanos, a ese punto de entender que por qué y cómo y para qué. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué sentido tiene? Entonces, eso es lo que está vertido en las cartas apostólicas. ¿Qué fue lo que pasó allá en el madero? ¿Por qué pasó eso y para qué pasó eso? ¿Y qué beneficio, en qué nos beneficia eso? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Por eso dice el texto ahí en 1 Pedro 1:18. Como la de un cordero sin defecto ni mácula, predestinado antes de la fundación del mundo y revelado a vosotros en los últimos tiempos. Amén. O sea, tenemos suficientes indicios como para reconstruir el ritual de esta importante solemnidad. Pablo confirma el sentido simbólico de sus elementos esenciales cuando él dice: purificaos del fermento viejo, o sea, la vieja levadura, para que podáis ser una masa nueva, criaturas nuevas. Vosotros tener que ser panes sin levadura, pues Yeshua, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Celebremos entonces la fiesta, no con el fermento viejo, o sea, la vieja levadura, o con la levadura de maldad, que es una disposición malvada, sino con panes no fermentados de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7, 8, esta cita la leímos la semana pasada. El fermento o la levadura representa la influencia innata del pecado en el ser humano, que origina una predisposición hacia el mal, mientras que los panes sin levadura, el matzá, simbolizan a aquellos discípulos de Mashiach que, unidos con él en su muerte mediante el bautismo, son purificados y liberados de la influencia del pecado, quedando justificados ante el Eterno. Entonces, aquí menciona algo muy importante.
unidos con él en su muerte mediante el Tevilá. Por eso el Tevilá es importante. El Tevilá tiene muchos significados, porque el Tevilá es un rito de purificación. El Tevilá también es una forma de morir juntamente con Yeshua. Yeshua pudo habernos exigido a nosotros morir como él murió. Él pudo haber dicho, bueno muchachos, ustedes quieren llegar a donde yo voy, pues pase por donde yo pasé. Entonces uno dice, uy, el madero, pasar por ahí, eso no es fácil. Así nadie se va a salvar, porque quién se le envidia eso. Así pensaríamos nosotros. Pero el Eterno en su misericordia nos dio una opción más sencilla, pero al mismo tiempo un gran acto de fe, el Tevilá. Por eso dice acá, dice, porque esto es un texto bíblico. Esto está en Efesios 5. Vamos a mirarlo. Efesios 5. Pero este texto fue manipulado. Vamos al texto hebreo. Para entenderlo mejor. Dice, y anden en alajá de Ahabá, con Mochía, porque también Mochía nos ha amado y se ha dado a sí mismo por nosotros como ofrenda y Pesaj a Yahweh en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia no permitan siquiera que se mencione entre ustedes, como es apropiado para los kiduchim en Israel. Tampoco malas palabras, ni necedades, ni insultos, ni siquiera lisonjas, pues nada de esto es necesario, sino dar jodú. Porque estos saben que ningún fornicario, ni persona impura, ni codicioso, ni idólatra tiene herencia alguna en el Malhut de Mochía y de Yahweh. ¿Ok? Ahora, cuando estamos unidos con él en el bautismo o el Tevilá, son purificados y liberados de la influencia del pecado, quedando justificados delante del Eterno. Por eso, cuando una persona va a entrar a la comunidad por primera vez como creyente, o se va a ser creyente en Yeshua y en la Torá, la persona debe hacer Tevilá como una forma del cambio de vida, cambio de estatus que se hace a través del Tevilá. ¿Ok? Y también ese Tevilá no es tanto en sí un rito de purificación en ese momento en todos los sentidos, sino que ese primer Tevilá que se hace es el Tevilá por fe de morir y de vivir juntamente con el Mesías. Ojo con esto es muy importante. Es el primer Tevilá que se hace a nivel de conversión al Mesías,
no es un tevilá para las fiestas o para determinada fiesta, no. Ese es el primer tevilá de conversión, cuyo significado tiene que ser la muerte y la resurrección. Por eso la persona tiene que descender al agua y el agua lo tiene que cubrir completamente. Si a la persona en ese primer tevilá le queda una mano afuera, o un dedo afuera, o un pie afuera, un pedazo del pie afuera, queda anulado ese tevilá. Hay que volverlo a hacer de modo que la persona, el agua lo cubra completamente, porque eso es un tipo de sepultura. Y a una persona que sepulta no la dan con una mano afuera y el resto ahí bajo la tierra. Completamente sepultado. Así como se entierra un cuerpo en un rito funerario en la tierra, asimismo tiene que ser sepultada la persona en las aguas. ¿Ok? Ya luego los otros tevilot para las fiestas y para otro tipo de situaciones ya no tienen nada que ver con este rito de morir y resucitar. Por eso la persona desciende al agua y lo levantan de nuevo. El descender es la sepultura y el salir del agua es la resurrección. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces es bueno, hermanos, tener este detalle ahí presente. Bendito sea el nombre del Eterno. La enseñanza apostólica nos desvela el carácter profundamente espiritual de los símbolos y del sentido de esta fiesta tan importante, que como los discípulos de los primeros siglos, los seguidores de Mashiach deben de seguir celebrando todos los años en el día 14 de Nisan, y que dice, hasta que se cumpla en el reino de Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una fiesta, hermanos, que se debe celebrar y celebrar de año en año en año, hasta que se cumpla en el reino de Yahweh. El asunto es que esto tiene varios cumplimientos en el reino de Yahweh. El primer cumplimiento, ¿cuál es? Cuando Yeshua dijo, levantó la copa y dijo, no volveré a beber más de esta fruto de la vid hasta que la beba con vosotros en el reino. Eso no ha venido todavía y para eso falta tiempo. Falta mucho tiempo para que se cumpla esa parte, esas palabras de Yeshua. O sea que nos espera un megapexaj en el reino con Yeshua de nuevo. Amén. De nuevo va a estar Yeshua, pero allí no va a haber quien lo entregue, que lo van a arrestar. No, eso va a ser un fiestononón inmenso, hermanos, para la gloria del Eterno. Bendito sea su nombre. Amén. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué es Pesaj para nosotros? Pesaj para nosotros es liberación. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque de Yahweh es el Ruach, y donde está el Ruach de Yahweh hay libertad. Amén. Libertad. ¿Qué es Pesaj? Ser guardados. Colosenses 1:13. Dice, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de Yeshua en su amor. Amén. Pesaj también, hermanos, es ser escogido. Primera de Corintios, Primera de Corintios 1,
17. Dice, no, 1:27, perdón. Sino que lo necio escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido por en nada escogió Elohim, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Yahweh. Pero de él proviene lo que sois en Yeshua Hamashías, el cual de parte de Elohim nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Eterno. Amén. O sea, detrás de estas palabras, hermanos, se esconde una gran verdad y una gran realidad de que el Eterno le place escoger a los que no son, a los que son menospreciados, a los que son vilipendiados, a los que nadie tiene en cuenta, de aquellos que nadie da un peso por ellos. El Eterno va, extiende su mano allá hasta donde estén. Mete su mano y venga para acá, mijo. Como hizo con Pablo. Está muy arrecho usted, está muy peleonero. Venga a ver, para que vea lo que es sufrir por el Evangelio. Por eso es que Jesús, hermanos, entre los apóstoles, él no escogió del Sanedrín, ni de gente rica, ni de los fariseos importantes. Él escogió gente del pueblo, por allá, gente del pueblo. ¿Ok? Aquella gente que está alejada del bullicio, de las grandes fiestas. Porque es que el mundo, hermanos, está dividido entre ricos y pobres, en castas sociales. Y en medio de la casta privilegiada, el Eterno sí escoge de ahí gente también, pero para usarlos y para hacer cosas grandes con ellos, siempre escoge la gente humilde. ¿Ok? ¿Para qué? Porque el humilde que hace cosas grandes para el Eterno no va a tener de dónde gloriarse. En cambio, un rico, preparado y estudiado dice, es que yo hago esto, hermanos, para la gloria del Eterno y también porque yo estudié en la universidad tal, soy ingeniero, soy esto, soy aquello, entonces le va como restando gloria al Eterno y se le va robando la gloria al Eterno. Y el Eterno dice muy claro, yo no comparto mi gloria con nadie. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, pero una sola es la gloria del Eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso pasa muchas veces eso de que la persona que ha vivido el menosprecio, que ha vivido el acorralamiento, que ha vivido el ser despojado, que nadie se fija, el Eterno lo toma, lo pule, lo instruye y lo pone a hacer cosas grandes. Bendito su nombre. Eso es lo que dice aquí. Mira lo que dice el verso 26. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no quiere decir que ser noble, cuando la Escritura habla de los nobles, está hablando de gente de la alta sociedad, gente que viene de grandes familias o de un principado, o que son condes o duques
o reyes, o hijos de reyes, o descendientes de reyes, de alguna familia muy prestante, ¿ok? Entonces, por eso dice, no sois sabios según la carne, o sea, no somos estudiados, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido en nada, cero pollito, para escogió Elohim y lo que no es, para anular lo que aparentemente es. O sea, si usted es una persona que nació de una cuna muy importante, es un descendiente de un rey, de una reina, o es un duque o una duquesa, o un príncipe o una princesa, eso no es malo. O sea, en ningún momento el Eterno está diciendo que eso sea malo, de ninguna manera. El asunto es que esa gente que nace en esos ambientes o en esas grandes familias, se crea un concepto de sí mismo y de los que no son como ellos, muy drástico y muy extremo. ¿Ok? Hace 80 años para atrás o 100 años para atrás se hablaba de los plebeyos. Y hoy en día esa palabra pues ya no tiene mucha fuerza, por cuanto los que son gente de familia adinerada hacen lo que les da la gana y se portan como plebeyos. ¿Qué es un plebeyo? Un plebeyo o una plebeya son personas que dejan sus costumbres aristocráticas o sus costumbres de poderosos o nobles, porque son personas que viven dentro de una ética, que eso no es malo, eso es bueno. O sea, aquí no estamos rajando de los nobles. O sea, esa gente crece y estudia y son educados dentro de una ética de comportamiento, de vestirse, de tratar con la gente, de la educación y todos esos detalles, ¿ok? Que eso es muy bueno, la ética y la cultura son muy importantes y engrandecen a las personas. La buena cultura, el buen comportamiento, el buen vocabulario, hablar bien, no ser guaches para hablar, ni ordinarios para hablar, sino tener buen vocabulario. Si usted quiere tener un buen vocabulario y no ser guache para hablar, lea bastante, lea la Biblia, lea un poquito en voz normal, para que usted mismo se escuche, no mentalmente, no leerla mentalmente, sino con voz, así como estoy hablando, como yo leo aquí los textos. Es muy, muy importante tener ese ejercicio, llamémoslo ejercicio intelectual, porque usted mismo se escucha y de esa manera usted va adquiriendo vocabulario bíblico, un vocabulario organizado, una forma de expresarse organizada, que eso es muy importante. Dejando a un lado, cuando usted comienza a leer la escritura en voz alta o en voz normal y va adquiriendo un buen vocabulario, usted deja de ser vulgar para hablar, de decir palabrotas, de decir cosas de doble sentido, usted se aparta de eso sin darse cuenta, sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque el vocabulario y la buena educación engrandecen y ennoblecen a las personas. ¿Ok? Lo ennoblecen. Entonces, no es necesario pasar por una universidad para usted adquirir un buen vocabulario. Hay que leer, lea bastante, instrúyase, lea y lea en voz alta. Escúchese usted mismo. Y usted va a ver que su vocabulario va a cambiar, su forma de hablar va a cambiar y ya no va a ser la persona falta de buen vocabulario. No, no digamos falta de educación,
Porque la Torá nos educa, nos instruye y nos enseña. ¿Qué dice Pablo? Toda escritura es útil para redarguir, para reprender, para instruir, para enseñar. ¿Ok? De eso estamos hablando en este momento. Lo importante que es salir de lo ordinario, de lo común, y vivir como creyentes que conocen, que hablan bien, que se expresan bien, ¿ok? Y que no tienen que usar esas palabras de doble sentido para expresarse, sino que lo mismo que Pablo dice, que usa bien la palabra de verdad. Amén, hermanos, usa bien la palabra de verdad. Bendito su nombre. Bueno, vamos a parar acá, hermanos. Aquí para una clase necesita 1, 2, 3, 4 documentos. Bueno. El miércoles, hermanos, nos vamos a ocupar de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de las matzot son cuadradas? ¿Por qué no se come matzá todo el día anterior a Pesach? ¿Por qué se colocan 3 matzos enteras en la mesa del Seder? 3. ¿Por qué se realiza el Seder de Pesach? Porque hay un orden. Y algunas costumbres que hay en algunas sinagogas judías, por ejemplo, ¿por qué algunos judíos cuelgan un trozo de matzá en la pared de la sinagoga? ¿Ok? ¿Por qué muchos judíos que ofician un seder visten un kitel, o sea, la bata blanca de vino? ¿Cuáles son las hierbas o los alimentos simbólicos que se colocan en la bandeja? Que es el maror, el carpaz, el jaseret, el jaroset, el roa y beisá. El maror es la hierba amarga, el carpaz es la verdura, el jaseret es otra verdura pero más amarga, el jaroset es una mezcla de manzana y nueces, el roa es el pedazo de hueso, o sea, de una ave, y beisá es el huevo duro quemado en su cáscara, o sea, lo que nosotros llamamos huevo hervido, duro, sin reventar. Claro, muchas de estas cosas, por ejemplo, lo que es el huevo y el hueso, son rabínicas, pero tienen su significado también. ¿Ok? Tienen su significado. Hay comunidades que no usan el huevo, otros que sí lo usan. Eso no es obligatorio, pero sí tiene un significado. O sea, ahí no hay nada que esté como por rellenar ahí algo, no. Todo está perfectamente. Entonces, eso es lo que vamos a mirar el miércoles mediante el cielo sobre el significado de estos elementos que hay en el plato principal del Seder de Pesach. Amén. Porque es muy importante entender qué son las hierbas amargas, qué es el jaroset, qué es el maroset, qué es el carpaz, todas esas cuestiones, y aprenderlas de memoria, hermanos. Porque todo tiene un significado y eso sí es Torah, sí está especificado en la palabra. Comeréis hierbas amargas aquella noche, juntamente con el cordero. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al hermano Ángel, es tan amable, que nos regale la oración, hermanos, en despedida de la clase. Bien pueda, hermano Ángel.